Estamos en la segunda parte de su segmento Debates y Soluciones, hablando del tema sobre las acciones internacionales por la crisis en nuestro país. En la primera parte nos acompañaba Félix Maradiaga, politólogo, refiriéndose a las repercusiones que podrían tener estas acciones internacionales en nuestro país y la presión de la comunidad internacional. Esta mañana le damos la bienvenida también al doctor Fanor Avendaño, analista político. Buenos días. Buenos días y gracias por estar aquí. Aquí siempre tratando de apoyar y aportar en el análisis para el país. ¿Cómo ve la situación de Nicaragua con respecto a esta reacción de parte de la comunidad internacional prácticamente que mantiene pues ahí siempre pendiente de lo que está ocurriendo en Nicaragua? Bueno, siempre es importante todo lo que está aconteciendo, pero quisiera empezar también como ustedes en mi solidaridad con Hans Lauren, un periodista que está en el hospital, mi aprecio a su equipo, a los periodistas pues, del colectivo de él, que sé que han hecho un buen trabajo, David Quintana también, que salió lastimado, a Leonor, a Noel. Es importante que los medios de comunicación y los que ejercen el periodismo en los medios de comunicación sean resguardados por el Estado y la sociedad. También pues mi solidaridad para Marlon Powell en Masaya, que ha sido hostigado en su casa. Pedimos que cese el hostigamiento para Marlon Powell en Masaya, que es un periodista, independientemente de su posición político-ideológica, tiene derechos constitucionales. Doctor, me gustaría reforzar un poco eso, porque en realidad este ha sido un espacio de reflexión, de llamado a la cordura de parte de las personas afines al gobierno, de parte de la misma policía. La policía debería resguardar la seguridad de todos los nicaragüenses, independientemente de aquel que cree en Dios, del que no cree en Dios, del que usa una bandera política o del que no sea, tiene la responsabilidad de hacerlo. Sin embargo, a mí me preocupa, y se lo digo de esta manera y lo digo aquí públicamente, de que en este caso no es que vayan a matar a otro periodista como Ángel Gaona con una bala, sino que lo vayan a matar a través de golpe o a través utilizando un arma blanca. ¿Por qué? Y no es ningún extremo. ¿Por qué? Porque Hans en estos momentos está hospitalizado y sus órganos no están funcionando correctamente producto de esa golpiza. Sí, discúlpame la interrupción. Ayer consulté con algunos médicos y una golpiza, y con la característica en los riñones, te produce un efecto de días después. Entonces, por eso nos preocupa mucho Hans, un joven periodista, y nos preocupa también el equipo, a Jennifer Ortiz y su equipo, que han hecho una labor heroica, y ya lo expresó Jennifer, pues también mi aprecio para Jennifer Ortiz, que está dirigiendo un equipo de jóvenes con mucha valentía, mucha decisión, pero sobre todo los periodistas nos están dando una lección también. A pesar del caos, la crisis y la situación, tienen el planteamiento de un periodismo de veracidad. Y eso nunca hay que perderlo, a pesar de las más difíciles situaciones, el periodismo de la veracidad. Y precisamente, ¿cuál pudo haber sido el detonante de las sanciones a la Policía Nacional? Porque vimos prácticamente que reacciona una vez de que se dan los acontecimientos en Catedral de Managua, donde prácticamente fueron aproximadamente 7 periodistas los que fueron despojados de sus equipos y agredidos, y de los cuales también hay claras evidencias de video, fotografías de las personas que actuaron haciendo actos delincuenciales prácticamente, de donde impera la impunidad en nuestro país prácticamente. Todas las sanciones desde el análisis, obviamente que cada vez que hacemos análisis las personas creen que hay un impacto o debe haber un impacto o un interés político detrás de él. Tratamos de hacerlo lo más académico posible. No hay sanciones de un día para otro. O sea, hubiese ocurrido no solamente eso, sino más cosas, y no por eso se iba a dejar de sancionar o a sancionar. Aquí mismo en el programa, si rebobinamos un poquitico, hace 3, 4 meses dije yo los acontecimientos que se podrían dar en marzo, ¿te acordás? Creo que con vos toqué eso. En el mes de marzo, y ya estamos en este mes de marzo. Yo decía que iban a haber 2 o 3 acontecimientos impactantes para el país. Tenemos el caso de la policía, el caso de la resolución de ayer del Congreso, que esto es muy importante. Estos van 2. Tiene que verse algo que venga en este mismo mes de algunas acciones en Europa, y algo que tiene que repercutir, y lo hemos planteado también, algún efecto que haya en la situación doméstica de Venezuela, en su política doméstica, y que vaya a tener un rebote para Nicaragua. O sea, que cada proceso que viven, las tensiones que se dan entre naciones,
tenemos que entender algo muy importante, que Nicaragua ya está en un radar diferente. Ya no está en un radar con pocos decibeles o con poca frecuencia. Ya no está en la gavetita que decíamos nosotros hace 3, 4 años, cuando me entrevistaba, estaba en una gavetita del Departamento de Estado y ni siquiera llegaba a una gaveta de la Casa Blanca. No, Nicaragua está en el radar de política exterior de los Estados Unidos, está en el radar de la política exterior de Europa y está en el radar de las políticas exterior del Grupo de Lima. Por lo tanto, estamos envueltos en situaciones con políticas internas y políticas externas. Estas sanciones, cualquiera que sean, estos decretos imperiales inclusive de los Estados Unidos, cualquiera que sean ellos, no se hacen de un día a otro. Son el producto de políticas que van surgiendo, que se van presionando. Ya vemos lo que dicen los congresistas. Y entonces eso debe ver al gobierno de Nicaragua, tiene que llamarlo a la reflexión. Y lo hemos dicho dentro de un análisis muy, muy concreto, la política, la filosofía, la doctrina del cumplimiento de los derechos humanos, todas esas resoluciones, si ustedes se fijan, es el primer tema, es el punto número 1. El cese a la política de violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, hay unos que consideran que prácticamente el gobierno de Nicaragua se está teniendo a los eventos que vayan a ocurrir, la reelección o no de Luis Almagro, e incluso se habla esta mañana un medio digital, o estos días un medio digital decía de que prácticamente una vez que sea reelecto, si es así, Luis Almagro, habría una resolución para Nicaragua. ¿Esto podría eventuarse o no? Sí, muy interesante, como decía. Se plantea primero, ¿qué pasa con la reelección o no reelección de Almagro? E incluso, si Almagro es reelecto, de automáticamente introducir una resolución para que Nicaragua sea sacada del contexto de la OEA. O sea, la sanción más grande que hay a partir del artículo 21 de la OEA. Creo dos cosas que son muy interesantes. Almagro posiblemente para mí sea reelecto el 20 de marzo. De no ser Almagro, va a ser la propuesta del embajador del Perú en la OEA. Bien, pero en el caso, lo más concreto que es Almagro, él va a tener una política de distinción en algunos aspectos y otra una política de más presión. A Nicaragua le va a dar la oportunidad de restablecer el diálogo y de retomar el documento de reforma electoral. Esos son los dos ejes principales. Y el tercero, que no es menos importante, es restablecer un cauce de comunicación con los sectores de oposición de la gran coalición y los actores políticos de los partidos. Ahí creo que se va a componer la estrategia de Almagro, porque Almagro bien sabe que la comunidad internacional tiene 3 ejes en la demanda de Nicaragua. Fíjense que es muy importante los 3 ejes. El primero, la libertad de los presos y presas políticas. Ese es el primero. Lo segundo, una política de Estado de restablecimiento de los derechos humanos. Y los terceros, elecciones con los involucrados y los instrumentos determinantes en elecciones, que son los partidos políticos. No hay diría yo, otras luces en materia de política exterior sobre Nicaragua. Temas importantes como la economía, la cuestión social, el sistema político que hay que trastocarlo constitucionalmente, son importantes, pero no están en la agenda de ellos. Ellos tienen 3 aspectos muy puntuales, que es lo que señalaba. Ahora, hablaba Félix de que efectivamente le gustaría un diálogo, pero un diálogo sincero de parte del gobierno. ¿Usted considera que los actores enviados por el gobierno, por la misma oposición, deben de ser sustituidos alguno de estos? Porque incluso se mencionaba que algunos llegaban a contar chistes. Era un elemento distractor en vez de tomar con seriedad lo que se estaba hablando en esa mesa de diálogo para que el país pudiese pues encaminarse a la dirección correcta. Hemos señalado y en varias ocasiones los interlocutores válidos. El gobierno se puede dar el lujo de poner su delegación. La población de Nicaragua aspira a tener interlocutores válidos y han surgido personas, liderazgos políticos. El país tiene que aplaudir eso, que sí han demostrado ser interlocutores válidos. Uno de ellos es Félix Maradiaga, un joven político con gran compromiso, ya lo viste, con una decisión,
con un mensaje de tolerancia y de unidad legítima, pero sobre todo planteaba Félix algo muy importante, un diálogo de verdad, sí, un diálogo sincero, un diálogo de mentira, no porque la gente no lo asumiría, la gente lo censuraría desde la perspectiva del interés social y la calamidad que está viviendo muchos sectores del país. Entonces sí creo que la política madura y sensata de Félix, en ese sentido de hablar de un diálogo sincero, yo creo que puede ser retomada y no como un simple discurso, puede ser retomada por una necesidad. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que darse cuenta que no puede permanentemente administrar caos, porque cuando estás administrando caos, la terminal es que ese caos te termina carcomiendo. Porque hemos visto pues prácticamente ya el 29 de marzo se cumple un año de esos acuerdos que firmó el gobierno y de los cuales pues todavía, casi un año después, las demandas continúan en base a esos mismos acuerdos que él se había comprometido a respetar. Sí, la comunidad internacional puede retomar esos acuerdos como un eje transversal a la par del proceso de reforma electoral. O sea, ya no podemos hablar de que primero se hace todos estos acuerdos y que se cumplan y después vamos al proceso electoral. Es totalmente difícil y quizás imposible, porque estamos ya a las puertas de un proceso electoral. Por lo tanto, el proceso electoral tiene que estar basado en los aspectos del cumplimiento básico para ir a los cumplimientos electorales e importantes, pero que no necesariamente por ellos es que se puede parar un proceso electoral. Por ejemplo, libertad incondicional de los presas y presos políticos. Uno. Dos, una política inmediata, buscando los mecanismos que existen, que no son abstractos, de una política de Estado de respeto a los derechos humanos. Esos son dos elementos que no te puedes decir. Y la otra, que es muy importante, es el restablecimiento de la propiedad y la libertad de expresión. No podemos dejar de hablar, es imposible, de la devolución de los bienes a 100% noticias. No podemos dejar de hablar de la problemática de Radio Darío, pero no solo de eso, también de la emisora en Sébaco de Santiago Aburto, que casi no lo tocamos en los medios de comunicación y que fue la primera confiscada, la de Santiago Aburto. Pues todas estas cosas, la devolución de las propiedades a los ONG, el cese, y esto es muy importante, a la represión sistemática directa e indirecta a los grupos feministas. Las que están levantando la bandera de la dignidad, de la acción, de la esperanza, hoy día son los grupos feministas. Pero ¿cómo podríamos ver de que el gobierno va a cambiar su política cuando vemos de que incluso pues, se sancionó a la policía y ha mantenido pues, su mismo actuar? Bueno, esto te quiero decir, es muy preocupante. Muy preocupante porque la reflexión está llegando tarde. Y quien más debería estar interesado en resolver la problemática, la grave crisis del país, es el gobierno del presidente Ortega. Por una razón muy importante. Podrés tener el control de las calles, podés tener el control económico por medidas burocráticas, pero no podés tener el control social de cada casa, de cada grupo, de cada centro. Y esto sí que nos puede afectar muchísimo como país, porque el descontento que se puede canalizar por medio de un diálogo, de una estructura de espacios, y puede llegarse a soluciones medianamente concretas inclusive, es muy diferente a un estallido que no sepas cuántas desgracias de violencia pueda afectar en el país. Entonces, el gobierno tiene que hacer una reflexión muy seria en este sentido. Cada día se van perdiendo espacios de relaciones políticas internacionales. Cada día se van perdiendo espacios de relaciones políticas locales. Cada día la economía está en un limbo. Aunque aparentemente, y tenemos todo el esfuerzo y la obligación de que la economía crezca, pero está amenazada nuestra economía. Y cada día somos presos, querramos o no,
de estos decretos imperiales, pues. ¿Por qué? Porque como la acción política interna y el proceso político da lugar a que estos decretos se impongan a nivel internacional, pues también de una u otra medida estos decretos nos hacen incidir en la agenda política nacional. Estamos sometidos a acciones internacionales, lamentablemente, y eso indudablemente que nos afecta como país, como proceso democrático, como soberanía, porque nos afecta. Esto lo vamos a leer después en la historia. Ahorita simplemente vemos la noticia, unos se entristecen y otros se alegran muchísimo, pero cuando leamos la historia va a ser diferente en su lectura. El gobierno en su momento lo que le pedía a los opositores es que detuvieran más bien las sanciones, pero en realidad está en manos de la oposición o está en manos del mismo gobierno que no sea sancionado en nuestro país. La sanción está en manos del Estado de Nicaragua, lamentablemente. La sanción se quita con estrategias de políticas internas y acciones que manden mensajes internacionales. El gobierno de los Estados Unidos es un imperio. La política también de Europa en cierta medida viene de contradicciones de imperio. Pero si das medidas concretas, si haces una política de respeto a los derechos humanos, si ventilás acciones concretas dentro de Nicaragua, limitás a que cualquier acción internacional te venga a avasallar. Pues, o sea, también ellos responden a demandas de sus actores políticos internos en los países y también responden a demandas de sus líneas de política exterior. Vamos a hacer un paréntesis aquí para darle participación a nuestros amigos televidentes. Muy buenos días, le escuchamos. Estimado amigo, me gustaría que opinara acerca de las declaraciones de su correligionaria Azucena Ferrey, en el sentido de que habló de que la oposición era totalmente inepta porque no había podido entablar una conversación directa con el gobierno y que no había podido obligarlo a sentarse a seguir negociando. Ahí además hizo un comparéndum entre los años 90 y la actualidad de la lucha, la actualidad de lo que está pasando en este momento. Recordándole pues que en el 90 había una contra que estaba sobre las armas alrededor de unos 15.000 11.000 combatientes, ¿verdad? Y que ahora pues verdaderamente la lucha ha sido cívica. ¿Qué opinión le merece pues alrededor de todo lo que ella expresó? Gracias. Siguiente audio. Quisiera saber que por qué la Unión Europea tarda tanto en aplicar sanciones, qué es lo que pasa. ¿Cómo pueden ellos llegar a sancionar al régimen tirano y asesino que hay en Nicaragua? A pesar de las evidencias que hay de violación de los derechos humanos y la Unión Europea está acéfala sin hacer nada. Gracias. Siguiente audio. Hola, muy buenos días. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Las sanciones a la Policía Nacional en qué forma afectan al país? Uno, porque yo tengo entendido que solo son 3 en altos mandos de la policía los que sancionan. Allá al pueblo creo que no le afecta. ¿En qué le puede afectar? Si fuera la institución, sí, pero según información que nosotros tenemos, la Policía Nacional fueron a altos mandos de la policía nada más, que esa gente tiene dinero. Esa gente no, una sancioncita no les afecta en nada, para nada les afecta. Siguiente audio. Buenos días, doctora Bendaño. Quisiera su opinión en el caso de la resolución emitida ayer por el Congreso norteamericano. Quisiera saber cuál es el alcance para el pueblo nicaragüense o para el Estado de Nicaragua dicha resolución. Gracias por su atención. Gracias a todos por participar. Decía el amigo televidente, las sanciones a la policía, ¿en qué le pueden afectar? Decía que él tiene conocimiento que fueron 3 altos mandos de la policía, pero no, también el Departamento de Tesoro de Estados Unidos dice de que es sancionada la institución como tal, sanciones a la Policía Nacional y sanciones para 3 funcionarios, pero en realidad esto afecta al pueblo nicaragüense. Indudablemente que sí. Una cosa podría ser que el impacto no se ve inmediato, pero hay daños colaterales. Por ejemplo, en toda institución, en cualquier parte del mundo, que es afectada por una sanción de este tipo, tiene repercusión en la imagen país, en la inversión privada, en la inversión pública
y en la inversión internacional. Entonces, claro que hay. Y claro que debe ser una preocupación. La gente podrá aplaudir en el momento, pero debe ser una preocupación porque nosotros somos una sociedad dividida quizás en identificaciones políticas, pero somos una sociedad, un Estado y una nación. Y cuando hay este tipo de cosas nos afectan a todos. Es muy importante también entender algo. Las sanciones se pueden trabar, como decía yo en un principio, en un proceso que no es tan corto. Las sanciones se dan por lo que estaban hablando de la Unión Europea, ¿verdad? Ajá, sí, son decía, ¿por qué tardan burocracia, tanto? sí, son burocracia de cada uno de los países después de los conglomerados o foros de países. Y de destrave son aún más largos los procesos. Si no son cortos los procesos para hacer la sanción y realizarla y ejecutarla, sí son clarísimamente largos los procesos de destrave de estas sanciones. Por lo tanto, todos como país tenemos que dar esas iniciativas para los diálogos y las conversaciones para evitar cada vez que el país y la nación y el Estado sea afectado. ¿Cuál sería el alcance de la resolución del Congreso? Decía el otro de los audios. Sí, es parte de una política exterior que se está, indudablemente va a ser la carta con la que la OEA va a venir aquí a buscar cómo negociar con el gobierno de Nicaragua. Esa es la carta, o sea, viene avalado en una nueva circunstancia. ¿Por qué? Porque te está hablando de que primero está ahorita en el Congreso y que puede ser de nuevo el Senado, y recordemos que el presidente Trump declaró a Nicaragua como una amenaza a su seguridad, por lo tanto hay un cerco. Como decía, ya salimos del radar, ya salimos de la gavetita que estaba en lo que algunos políticos le llamaban el edificio de gelatina, el Departamento de Estado. Estamos en el Poder Ejecutivo con la Casa Blanca, estamos en el Departamento del Tesoro, estamos en el radar del Capitolio, estamos en el radar del Congreso, del Senado, inclusive hasta de grupos privados. Dentro de poco en Estados Unidos vamos a estar ahí viendo cómo se va a interferir. Bueno, se nos ha acabado el tiempo prácticamente, sus comentarios de cierre. También, si le puede contestar brevemente al primero de los audios, no sé si miró ayer, a nuestra invitada fue doña Azucena Ferrey. Sí, ¿Qué le parecieron sus planteamientos? Bueno, me parece comentarios de que cierre? Azucena Ferrey es una política de gran trayectoria y de grandes aportes al país. Estuvo en los movimientos universitarios en su juventud, estuvo en la contra y defendió los intereses del país en la contra. Es una dirigente demócrata cristiana a cabalidad. Ha tenido, como todos los políticos, sus altibajos, pero estoy segurísimo de la capacidad política, de la convicción y de la vocación democrática de Azucena Ferrey. No me cabe la menor duda. Muchas gracias, doctor Fernando Avendaño, analista político. Y precisamente les vamos a presentar a continuación los gráficos sobre nuestra invitada del día de ayer en cuanto a la participación o la tendencia a través de nuestras redes sociales. Nuestra invitada fue Azucena Ferrey, 62.013 personas alcanzadas. Esta entrevista a través de las redes generó 16.000 reproducciones. Asimismo, tuvimos 8.018 interacciones, 540 me gusta, generó 205 comentarios y esta entrevista a través de las redes fue compartida en 81 ocasiones. Parte pues de la tendencia a través de las redes sociales. Les invitamos a que siempre interactúen con nosotros. Vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con más.